Ale Puyol era un hombre de 30 años aproximadamente, residente de Saravia, Timbues, en la zona de Plácido Yauri, Montevideo, Uruguay. Supuestamente en fuentes de información se redacta que Ale habría sufrido una falsa acusación por parte de su pareja por un intento de ataque. Las autoridades lo trataron como tal. Ante la presión de este problema, Ale realizaría un video diciendo su verdad, diciendo que la mujer lo manipuló hasta el punto de arruinarle la vida, y ante el miedo por una defensa incorrecta, actuaría contra sí mismo, a pesar de que él dio todo por ella. Este video sería publicado a través de su Facebook. A los días, la familia informó a través de redes sociales que exactamente Ale cumplió con lo que dijo, acabando así con esta situación. No, yo lo único que quiero es que sepan la verdad. Y esa mina me arruinó la vida. Me copó mi casa, me cagó, me manipuló y ahora me mandó un cana y me está buscando toda la policía por intento de homicidio. Que nada que ver. Sinceramente estoy acá en Timbu y Sarabia y ahora me voy a volar la cabeza porque sinceramente la justicia le cree más a una mujer que a un hombre. Lo único que hacía era laburar para darle de todo. Perdóneme familia, pero no me queda de otra. Antes de seguir con el video, quiero hacer una pausa rápida para presentarles Pocket Broker, una plataforma de trading que pueden conocer mediante el enlace que les dejo en la descripción. Primero quiero mostrarles la cuenta demo de Pocket Broker. Esto utiliza fondos virtuales y permite practicar, revisar el gráfico y familiarizarse con el funcionamiento de las operaciones sin utilizar su propio dinero. Como pueden ver, desde aquí pueden seleccionar diferentes activos y aprender cómo funcionan las operaciones usando el saldo virtual de la cuenta demo. Todo esto sin tener un tipo de pérdida. Ahora voy a mostrarles un ejemplo de cómo es una operación dentro de Pocket Broker. Se selecciona un activo, una cantidad, y si se considera que el precio puede subir o bajar. La operación termina con un resultado favorable, pero recuerden que los resultados pueden variar y ninguna operación está garantizada. Pocket Broker también cuenta con operaciones sociales, señales de trading e indicadores que pueden ayudar a analizar el mercado y conocer cómo operan otros usuarios. Registrarse es bastante sencillo. Pueden hacerlo utilizando correo electrónico, Google o Facebook, mediante el enlace en la descripción. Durante el registro, deben colocar mi código, que estará apareciendo en la pantalla. Al utilizar mi enlace y mi código, pueden reclamar el bono disponible para su primer depósito. Pocket Broker también ofrece diferentes métodos de depósito y retiro, aunque las opciones y los tiempos pueden cambiar dependiendo del país. Pocket Broker es una plataforma únicamente para mayores de 18 años. Recuerden comenzar con la cuenta demo y operar siempre con responsabilidad. Les dejo mi enlace en la descripción y también en el comentario fijado. Ahora sí, continuamos el video. Alberto Israel Jasso era maestro del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México. De acuerdo con la información difundida tras su fallecimiento, tenía cerca de 35 años de experiencia como profesor, aproximadamente 25 dentro del IEMS y el resto en preparatorias del Estado de México. Durante julio de 2026, una estudiante adolescente del instituto presentó una denuncia contra él ante la dirección jurídica del IEMS, también ante el Ministerio Público. La denuncia se refería a presuntas conductas íntimas ocurridas en el ámbito escolar, debido a que la denunciante es menor de edad. Su nombre, datos personales, información médica y referencias familiares no pueden ser difundidos. Tras conocerse la denuncia, Jasso Cruz fue separado temporalmente de sus funciones. Esto no era una declaración de culpabilidad, sino una acción preventiva mientras las autoridades competentes revisan los hechos denunciados y determinan si existe evidencia suficiente para continuar con un proceso penal. El joven negó públicamente las acusaciones en un video difundido después de su fallecimiento. En ese mensaje sostuvo que era inocente. Afirmó que la denuncia le había ocasionado afecciones emocionales, sociales y económicas. Cuestionó que pudiera recibir un proceso justo. Estas afirmaciones corresponden exclusivamente a su versión de los hechos y no forman parte de una investigación por parte de la policía. El 21 de julio de 2026, Alberto fue encontrado sin vida en su domicilio. Tras la difusión del video, el caso se convirtió en tema de debate público. Por un lado, surgieron señalamientos sobre la presunta inocencia y el impacto que una acusación puede tener sobre una persona. Por otro, se advirtió que la circulación de datos del adolescente denunciante provocó hostigamiento digital, exposición pública y posible revictimización. El IEMS indicó que había existido desinformación sobre el caso y solicitó respeto a la privacidad, al debido proceso y a los derechos humanos de todas las personas involucradas. Hasta el momento, la Fiscalía General de la Justicia de la Ciudad de México no ha informado públicamente una conclusión sobre la denuncia presentada contra Jasso Cruz, ni sobre las circunstancias de su fallecimiento. Por tanto, no hay una resolución sobre si se trata de una acusación falsa o de algo demostrado, pues esto permanece sin una aclaración judicial. ¿Por qué no te presentas al proceso judicial? Porque ante, porque ante estas denuncias falsas la presunción de inocencia no existe. Se deja a los hombres en desigualdad ante un procedimiento judicial, a menos que seas influyente, lo cual no es mi caso. Soy el maestro Alberto. El pasado 14 de julio, la estudiante me denunció por abuso, lo cual niego rotundamente. Esta denuncia se hizo ante la dirección jurídica del instituto.
Richard Nilton Carrillo era un ciudadano peruano de 35 años, nacido en Lima. Según algunas fuentes periodísticas, mencionaban que había vivido aproximadamente 15 años en Venezuela, país al que su padre había emigrado durante la década de 1970. Richard vivía en Maracaibo, estado Zulia, y se dedicaba a la elaboración de vasijas y estructuras artesanales inspiradas en la cultura peruana. En noviembre de 2006, después de ser señalado como presuntamente responsable de aprovechamiento contra estudiantes universitarios de Zulia, en Maracaibo, según la versión que difundió la policía municipal, existían cerca de 25 víctimas y supuestamente ya llevaba años cometiendo este tipo de crímenes. El 25 de noviembre de 2006, la policía afirmó haber recibido una denuncia por un aprovechamiento cometido por un hombre armado con un objeto punzante. El reporte policial describía al sospechoso como una persona de tez morena, complexión robusta, aproximadamente 1.65 metros de estatura, con pantalón marrón y camisa azul. Los agentes Wendy Medina y Néstor Ocando mencionaron que localizaron a Richard en la avenida Universidad, lo persiguieron y lo detuvieron. Además, aseguraron haberle incautado un objeto punzante. Al día siguiente, la policía presentó a Richard ante los medios como el supuesto violador de estudiantes de universitarias. El comisario Nelson afirmó que tenía dos cómplices, quienes presuntamente lo transportaban hasta los lugares donde escogía a sus víctimas. La versión de la policía fue criticada desde el inicio por habitantes del barrio Siruma, donde vivía Carrillo. Un grupo de 125 vecinos mencionaron que la detención no ocurrió en la cercanía de la universidad, ni después de una persecución, sino en el propio barrio, durante un operativo en el que varias mujeres intentaban identificar al criminal. Según ese relato, Richard estaba almorzando en la casa de una vecina cuando salió a observar lo que sucedía y una de las mujeres lo señaló. Los vecinos también negaron que los agentes le hubieran encontrado un artefacto al momento de su arresto. Cerca de 50 personas del sector se presentaron ante periodistas para describirlo como un hombre trabajador y sin conductas violentas conocidas. El juez, Julio Arévalo Márquez, ordenó una medida de privación judicial preventiva contra Richard Carrillo y fue puesto en reclusión en el Centro de Arresto y Detenciones Preventivas de Marité. El juez recalcó que mantuvieron a Richard en un lugar seguro, con protección de su dignidad e integridad, debido a antecedentes de violencia contra personas acusadas de delitos de aprovechamiento en ese penal. El 1 de diciembre de 2006, Richard Carrillo fue atacado dentro de la cárcel. La prensa peruana de la época confirmó su fallecimiento en la celda, aunque la información pública disponible no permite establecer con certeza quiénes fueron todos los responsables, ni cuál fue el resultado de las investigaciones posteriores. Max Alexander Soufar tenía 24 años y vivía en el área de Houston, Texas. Desde su infancia había enfrentado dificultades importantes, abandonó la escuela temprano, pasó tiempo en instituciones de salud mental y tenía antecedentes de consumo de sustancias. Reportes sobre su caso señalaron que presentaba daño cerebral desde su nacimiento. La noche del 13 de julio de 1980, 4 personas fueron atacadas en el Fairlanes Winfrey Bowling Alley, ubicado en Houston, Texas. Steven Allen Sims, Tommy Temple y Arden Allen perdieron la vida por un artefacto de fuego. Gregory Garner sobrevivió con lesiones graves. Durante el robo, fueron tomados aproximadamente $1,000 de la caja registradora y también se llevaron las carteras de las víctimas. Las autoridades contaban con el testimonio de Garner, el único sobreviviente, quien describió al agresor como un hombre blanco, de entre 25 y 30 años, de más de unos 80 metros de estatura, complexión media y cabello oscuro largo. La policía difundió un retrato compuesto con esas características. El 5 de agosto de 1980, semanas después de los ataques, Max fue detenido en Lake City por conducir una motocicleta que había sido reportada como robada. Durante el traslado, comentó a los policías que tenía información sobre el caso de la bolera. A partir de ese momento, fue interrogado durante 3 días y firmó 3 declaraciones escritas, preparadas por detectives. Al principio, se habló a Ladd Bloomfield como el responsable de las detonaciones y afirmó que él había permanecido fuera, pero la tercera declaración fue: aceptó haber participado en el robo y haber accionado contra 2 víctimas. Max quería culpar a Bloomfield, pero el caso empezó a girar en torno a él. La confesión se convirtió en la base central de la acusación. No obstante, la Corte de Apelación del Quinto Circuito de Estados Unidos señaló en 2004, fuera de las declaraciones obtenidas de Max, no existía evidencia física, circunstancial ni de otra clase que lo conectara con el crimen. Las huellas recuperadas de la escena no coinciden con las de Max ni con las de Bloomfield. El artefacto nunca fue localizado y el sobreviviente no pudo reconocerlo. También existían diferencias entre el relato de Max y el testimonio del sobreviviente. Garner habló de un solo atacante. Las declaraciones finales de Max describían a 2 personas. Asimismo, no coinciden sobre la entrada a la bolera, la posición de las víctimas, la secuencia de las detonaciones y otros aspectos centrales del crimen. En 1981, Max fue declarado culpable del ataque capital y condenado a la pena de muerte. En 2004, la Corte de Apelación del Quinto Circuito anuló esa condena al concluir que había recibido una defensa ineficaz, pues su abogado
no investigó ni presentó elementos relevantes para cuestionar la confesión y la versión de los hechos. Entonces, se le dejó sin condena y se realizaría otro juicio. El estado de Texas decidió juzgarlo nuevamente. En febrero de 2006, un jurado, otra vez, lo declaró culpable y el juez le puso otra sentencia similar. Posteriormente, en 2009, la Corte de Apelaciones Penales de Texas confirmó la condena, al considerar que aunque había inconsistencias, el conjunto de pruebas era jurídicamente suficiente para sostener el veredicto. Aún así, el caso siguió siendo cuestionado. La jueza Cathy escribió que las confesiones de Max no inspiraban confianza y parecían el relato de alguien que había escuchado sobre el robo y los ataques, más que de quién los había cometido. Sus abogados también intentaron presentar información sobre Paul Reid, otro hombre que presuntamente habría confesado haber cometido un robo, quitándole la vida a personas en una bolera de la carretera 290, pero esa evidencia no fue admitida durante el nuevo juicio. Max Alexander perdió la vida en 2019 en prisión. Jamel Ben nació el 23 de febrero de 1985. Era un argelino de 38 años, reconocido artista, músico, humanitario y activista político. Participaba frecuentemente en protestas como parte del movimiento Irak, una serie de manifestaciones pacíficas para impedir que el expresidente argelino se presentara a las elecciones por quinta vez. Como humanitario, decidió viajar a una zona de Argelia para llevar agua y medicinas para las víctimas de los incendios forestales argelinos de 2021. Antes de hacer el viaje de aproximadamente 320 kilómetros, publicó un tuit en el que afirmaba que planeaba echar una mano a nuestros amigos que luchaban contra los incendios. Poco después llegó a la ciudad, sin que Ben lo supiera. Para ese entonces, ya se habían extendido los rumores de que los incendios habían sido provocados intencionalmente. Se empezó a correr el rumor en el pueblo de que 3 personas en un coche sin matrícula habían sido vistas prendiendo fuego a la zona. Siendo un forastero desconocido para los habitantes del pueblo, Jamel fue acusado de ser pirómano, junto con otras 2 personas. Al enterarse de esto, Jamel se entregó inmediatamente a la policía local para limpiar su nombre. Jamel fue puesto en una furgoneta policial y llevado a la comisaría local. Antes de que pudieran entrar, una turba rodeó la furgoneta y entró por la fuerza. Jamel intentó explicarse ante la multitud, pero fue en vano. A pesar de los esfuerzos de la policía local por protegerlo, Jamel fue atacado con un objeto punzante, golpeado de forma brutal y posteriormente sacado a rastras de la furgoneta, para luego llevarlo a la plaza del pueblo por la turba. Posteriormente, en el juicio se afirmó que fue atacado por 3 mujeres y un hombre durante este suceso. Al llegar a la plaza del pueblo, la multitud dejó a Jamel inconsciente en el suelo y continuó pateándolo. Un grupo se paró brevemente sobre él y logró que la multitud retrocediera. Antes de arrastrar a Ben a otro lado, lo rociaron con gasolina, y entonces lo hicieron, causando así su fallecimiento. Tras su muerte, varias personas grabaron su cuerpo, en el que se observa que su torso y cabeza están totalmente carbonizados, mientras que sus piernas y manos parecen relativamente intactas. Algunas personas tuvieron el descaro de tomarse fotos con el cuerpo del joven, muchos otros continuaron golpeando el cuerpo. Después de que se realizara el peritaje correspondiente, la policía enfocó en la investigación para encontrar a los responsables de este crimen. Fue hasta noviembre de 2022 que 104 personas fueron juzgadas. De ellas, 17 fueron absueltas, 11 recibieron cadenas de entre 2 y 5 años, 27 recibieron condenas de entre 10 y 12 años, y otras 49 fueron condenadas a cadena perpetua. En octubre de 2023 se celebró un nuevo juicio para 94 de los implicados. El resultado fue la absolución de 27 personas, la condena de 29 años, apenas de entre 3 y 20 años de prisión, y la condena perpetua a 38. El Tribunal Supremo argelino aprobó que se les diera una segunda oportunidad del juicio, pero esta fue negada por el tribunal.